Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy vamos a jugar en el nuevo update que sacaron. Es el update 5. Nosotros iniciamos con el update 4, lo que significa que hay muchas nuevas cosas como la arquitectura. Tenemos nuevos modos. Antes lo hicimos con la pistola de color. Eso cambió también. Tenemos nuevas fundaciones, nuevos materiales para utilizar y construir. Tenemos distintas posibilidades de customizar todo lo que nosotros hicimos. Lo que también pasó, voy a hacerme chiquitito. Lo que también pasó es que con el update cambiaron la página donde yo estaba mirando cómo construir, qué necesito, donde me hizo todos los cálculos. Eso actualizó y mi vieja salvación que tenía para mirar se fue. Le voy a poner eso en el enlace para los que quieran copiar, lo pueden utilizar. Pero tenía que hacerle algunos cambios para que me funcione. No lo logré a reconstruir así como lo tenía previsto. Así que lo que vamos a necesitar son en total, en vez de las 20 fundiciones, solo 15. Igual vamos a necesitar acá 240 de los lingotes que van a ser las placas. Y con las placas vamos a utilizar todo para hacer las láminas reforzadas. Y los 10 que sobran los vamos a poner al almacenamiento para nuestro stock. Y si miramos acá qué es lo que cambió a la primera vista, tenemos acá los edificios como siempre, acá el todo de la producción, las estaciones de trabajo las cambiaron, en vez de arriba están ahora abajo, lo que me gusta personalmente porque el taladro estuvo siempre abajo y había que bajarle hasta encontrarlo. Acá tenemos también lo de la electricidad. Nosotros estamos todavía con la biomasa. Va a cambiar cuando descubrimos el carbón. Tenemos acá la logística para la cinta, la organización. Tenemos acá nuevo la plataforma de salto más para aterrizar, las fundaciones o los cimientos. Tenemos acá los muros, también donde los muros cambiaron, se puede construir ahora la mitad de un muro y si le apretamos la E podemos construir un grande como lo estuvimos acostumbrado antes. Lo que también cambió, nosotros estamos en el modo que ya está escogido del juego. Si le aprieto la R, yo puedo cambiar entre el estándar y el sub. El sub es genial. Aquí puedo meter de una o hacia arriba. Y eso funciona también con las fundaciones. Metemos las fundaciones hacia allá o hacia arriba. Acá tenemos que cambiar el vertical, sería hacia arriba, o el sub o el estándar. También para borrar hicieron algo cool porque pudimos hacer antes borrar todo con la Alt, con el control del CTRL. Y ahora digamos que yo le puse todavía esas dos fundaciones, le aprieto otra vez y los puedo quitar. Así
se me borra solo lo que yo quiero borrar. Y hay otra cosa que si quieren borrar solo las fundaciones, le apretan el cuarto botón de su ratón y logran marcar solo las fundaciones. Así que, por ejemplo, queremos quitar acá el suelo, el cuarto botón, el control, y así no le puedo borrar acá las cintas, pero todas las fundaciones. Tampoco las máquinas o esto, los cables. Así que eso es genial lo que hicieron. Muchas veces borramos, por ejemplo, una fila completa y nos dimos cuenta que hay todavía eso. Tenemos que quitarlo y empezar de nuevo. Después tenemos en la arquitectura las varas o las barras para los lados de las fundaciones. También acá se puede hacer con el sub y tirarla a donde nosotros queremos. Lo que también hicieron antes, estas barras no funcionaron en las rampas. Ahora nuevo, en las rampas funciona. Y eso se puede hacer de los dos lados. Hacemos así y tenemos las rampas como las quisiéramos. Y si miran antes con estas barras, yo creo que con estas funciona todavía de pasarle, ¿sí? Pero acá no hay posibilidad de sobrepasarle del borde. Este es acá que vamos donde el hueco. Así que eso es genial. También tenemos el Customizer, donde podemos decir qué es lo que nosotros queremos. Para, por ejemplo, los tubos, tomamos los tubos un poco un color más bien gris y le podemos poner el azul, seleccionar y tenemos esto para los tubos. Las fundaciones lo escogieron así de ese color. Y acá tenemos todavía más regladores. Si escogemos, podemos pintar lo que nosotros queremos y podemos pintar muchas cosas de una vez. Así que le quedamos apretado. Voy a mirar qué le hacemos. Le hacemos así. Copiamos este hacia allá. Y le vamos a pintar este color. Entonces solo le tengo que marcar todas las fundaciones que yo quiero y están pintadas. Y eso es las gran cosas que cambiaron para nosotros en el momento. Tenemos también nuevas cosas para desbloquear en el Awesome Shop. Pero el mayor update que hicieron, sobre todo para los vehículos, los trenes recibieron colisiones. Por el momento no tenemos los vehículos. Acá en los transportes solo la base de saltar y para aterrizar. Todavía no desbloqueamos los camiones o los tractores. Cuando llegará el momento, vamos a ver qué es lo que hicieron allá. Por ahí no le llegamos todavía en este instante. También cambiaron acá un poco. Y el ascensor espacial. Entonces nosotros tenemos la máquina, yo creo que por acá detrás, que nos rompa los materiales que tenemos de sobra.
hasta que le llegamos. Este lado allá se acabó. Perfecto. Así que acá tenemos 2 tiquetes. Y con esos 2 tiquetes podremos mirar acá las nuevas cosas. Tenemos los techos. Tenemos las puertas automáticas. Las puertas de paredes, eso es más bien para los tractores o para los trenes. Tenemos acá, sí tenemos las rampas que podemos utilizar para ponerle el muro lindo. En los accesorios tenemos ahora el ascensor que puede pasar por el suelo. Genial. También para la tubería va a haber así uno. Acá tenemos los cimientos, el carrito, más las estatuas. En las arquitecturas, muchas buenas cosas. Estos fueron los viejos, las pasarelas viejas, y ahora tienen las pasarelas modernas. Me gusta mucho más las modernas. Y tienen también acá diferentes barras para hacer la decoración. Acá más techos. El equipamiento lo conocemos. Acá las piezas también. Organización. Hay esas 2 cajas. El Medical Storage Box y el Hazard. No estoy tan seguro si es solo el diseño que cambia o si por ejemplo el Hazard Storage Box nos protege contra la radiación. No lo sé. Y acá tenemos el Customizer donde podemos cambiarle los diferentes materiales. Tenemos los muros y las fundaciones o los cimentones del hormigón. Eso va a ser algo que tendremos que organizar porque por el momento las que estamos utilizando, estas plataformas, si miran, utilizamos 2 de las láminas y 5 del hormigón. Antes solo tuvimos que hacer el hormigón para hacer todos los cimentones. Ahora nos toca con las láminas. Así que yo creo que voy a ir primero por ese para poder hacer esas fundaciones. Y tenemos acá todavía marcaciones para ponerle en las fundaciones y marcar el camino, por ejemplo, acá para que es para nosotros, que es para los carros, acá con números, direcciones para separar, símbolos de la fabricación, por ejemplo, que ten cuidado, hay acá una cosa de uranio, por ejemplo, acá todo el transporte que podemos marcar así. Me gustó mucho, pero vamos a necesitar mucho más tickets que lo que estamos haciendo por el momento. Acá no sé si el alambre está construyendo y el cable ese lo tenemos de más, así que está bueno así. Y acá podemos ir a mirar si ya podemos quitar todo lo que pusimos. Parecería que sí. Entonces no nos va a quitar la energía y limpiamos nuestro terreno. También lo que hicieron muy lindo es con las bandas. Por ejemplo, acá ponemos una banda y antes ya estuvimos chueco. Con control lo podemos tirar literalmente
derecho de ahí donde estuvimos y tenemos la línea hasta donde queda derecho. Así que esa banda está derechita. Eso antes no pudimos. También en las tuberías cambiaron. Eso es algo que por el momento tampoco tenemos. Pero también con los separadores y, por ejemplo, las uniones, el divisor y la unión, ahora le podemos hacer el snap, como le dicen. Ponemos una vez aquí una cinta hacia allá y ahora la unión aquí. Así que ven, me lo pone justo y aquí entonces le quito esto rápido y le ponemos la cinta derecho así y quedó perfecto. Antes era horrible porque teníamos que mirar siempre si es posible, está moviendo sin los pasos, entonces nunca supimos cómo así se estaba moviendo. Entonces teníamos que calcularle más o menos acá está el medio y si no era el medio había que quitarlo otra vez y eso lo hicieron muy bien. Así que en total yo puedo decir que me encantó ese nuevo update que hicieron. También otra cosa que nos va a aliviar al inicio o antes que tuvimos esas doble rampas. Es algo que no tuvimos antes. Era la posibilidad, por ejemplo, con esta rampa. La ponemos así y la podemos tirar hacia arriba. Para construir así una rampa nos tocó meter siempre una fundación. Por ejemplo aquí. Bueno, acá tengo el vertical, no quiero el default. Después ponerle otra vez una rampa. Colocar así uno. Y eso fue horrible para construir. Yo creo que tengo un episodio donde yo construí así una rampa y con esto es mucho más fácil. Así que ese lo dejamos hacer los cupones 3. Necesitaríamos uno más. Y este también lo podemos quitar. Hay uno más acá. O yo creo que lo tomamos desde aquí. Bueno. Cambios muy lindos. Y estoy feliz de ver cómo vamos a crecer con esta fábrica. La meta es de hacer todos los productos antes o automatizado antes de poder seguir al siguiente nivel. Así que las placas inteligentes las tendremos, las podremos poner, pues yo quiero primero hacer la fábrica o preparar todo para la fábrica para que tenemos eso automatizado. Desde que lo tenemos automatizado al siguiente hito o al siguiente paso. También la gráfica cambió, por lo menos los edificios. Hay bastantes nuevos cambios en el mapa. Sobre todo en el bosque del norte es que lo hicieron y también en el desierto. Ahí no comenzamos o no hicimos nada todavía, así que no nos toca. Bueno, tenemos acá 4
Seguimos con la siguiente. Aquí serían 8. Acá tendríamos 12. Cuando me caigo una vez. 12, 13, 14 y 15. Hasta aquí necesitamos. El resto podemos borrar. Yo creo que ahí hay una fundación que borré. Este es para este. Así. Nada más que borré. Listo, fundación aquí. Yo creo que acá también le falta una. Bueno, de esos 15 necesitamos 240 que van a las construcciones allá. Yo le puse todavía unos 15 que se van al almacén. Los lingotes. Creo que hace sentido para poder hacerle un stock que nos alivia después. Así que la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer. El resto son 195. Como solo tenemos las bandas 2, para 120 tenemos que hacer 2. Así que unión. Vamos a salir una vez aquí. Eso serían 60, 90 y 120. Este salimos por acá. Así. Y este lo vamos a hacer un divisor. Porque 10 vamos a mandar para abajo. O para el almacenamiento. Así que... No, 15. Así que de los 15 voy a quitar así. Esa es la una, así que eso es para las conexiones aquí. Y tenemos eso hecho. Y aquí necesitamos la 2 para salirle. Le voy a poner una vez así. Porque 120, si no, no vamos a lograr. Y yo creo que fue este que sale. Así. Entonces ese no está conectado. Por estos toca conectarlos. Yo creo que aquí tendré que alcanzar. No, no alcanza. Acá tenemos 60 más los 15. Estamos en 75, así que también necesitaríamos la banda rápida. Bueno, esta parte de las fundiciones está hecho, listo. Y también las de las placas, de las láminas, eso está hecho. Necesitamos 13 constructores. Y si no me equivoco, tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que uno más. 13 constructores. Estos los voy a quitar. A ver si funciona así. Perfecto. Y las 13 o los 13 constructores nos van a hacer
las, las barras. Así que este lo pusimos. Podríamos ponerlo, yo creo, así. No es una unión, sino que un divisor. Y el divisor entra por la izquierda. Entonces, esos cuatro que conectamos, vamos a poder conectarlo con 8. Cinta 2 y aquí. Entramos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este otra vez de la izquierda que entra. Voy a poner esto ya así. Cinta número 2. Entonces tendremos eso también conectado. La 1. Y la 2. Con E una vez pulsado, cambian del 1 al 2, por ejemplo. Ahora cambié del 1 al 2. Cuando tendremos la 3, también va a ser así. Sigue 1, 2, 3. Bueno, esos hacen nuestras barras de hierro. Barra de hierro. Barra de hierro. Se podría copiar, pero yo creo que no hace sentido en este momento cuando está ahí arriba de copiar y meterlo así. Creo que es más rápido si solo le escojo barra de hierro y ya lo tenemos. Los 13 constructores. Este vamos a tener que venir así. 2, 3, 4, 5. Y es que cuando estamos abajo no tenemos una tan buena vista. Y para subirle por momento no es tan fácil. Bueno, ese está, yo creo. Ese es donde entra. Así que el 2. Aquí también. Y aquí donde entraba. Y conectarlo. Perfecto. Entonces las conexiones están hechas. Lo que falta es la electricidad. Vamos a colocarlo aquí. Al siguiente conectar la máquina. Al siguiente conectar la máquina. Al siguiente y conectarla. Sí. Cuando se cae una vez es difícil de subirle. Este está falso. La banda ayuda o la cinta, pero nos va a hacer falta los turbopatines o el jetpack o el hoverpack. Eso va a llegar un poco más tarde. Y listo.
Y eso lo vamos a conectar a la red de electricidad que tenemos aquí detrás. Así que una vez aquí y así. Entonces estáis en una línea. Listo, tenemos los lingotes que hacemos. Tenemos las láminas. Tenemos las barras. Y de esas barras van a ir 15 a nuestro almacenamiento. Sería una máquina completa. Y yo creo que lo más fácil sería de utilizar el camino por aquí. Tenemos ya los postes de transporte. A lo que podríamos intentar es con el ascensor. Tenemos el ascensor, así que vamos hasta aquí. Y le ponemos el ascensor hacia allá. Y ahora lo que fue difícil antes cuando no tuvimos el update, el ascensor siempre cambió. Y ahora tengo que mirar, creo que era aquí. Así que yo le había dicho así, la salida tendría que ser así y la entrada. No sé si se fijaron, yo le pulsé la R y ven que cambia el modo de al revés o el estándar. Porque siempre tomó el poste de abajo y arriba era como la salida, lo que significa que siempre era la entrada abajo y era imposible de construirle, y así con ese modo cinta demasiado largo y no es mucho que le falta, así que voy a intentarlo así. Y lo podemos cambiar en el acto de construcción. Eso es genial. Cinta, sí alcanzó. Así que lo que vamos a hacer, eso es, no, ese es el divisor. Queremos el unión, la unión. Y yo creo que la voy a sacar así. Entonces unimos el ascensor y esto. Y así lo logramos a quitar para el almacenamiento. Perfecto. Sigue lo próximo. Necesitamos de esos. ¿Cuántos son? Vamos a necesitar para los rotores 20. Vamos a necesitar 60 para los las modulares, estructuras modulares. Esa vamos a necesitar 60 y necesitaremos 100 para los tornillos. Y los tornillos necesitamos 10 de los constructores. Yo creo que eso los construimos aquí. Uno. Ese está chueco. 2.
3, 4, 5, 6, ya casi, 7 y 8, 9 y el último 10. Eso van a ser los tornillos y necesitamos 100, lo que significa, tomamos los últimos que dan 15, unión de cinta, en total 100 que vamos a necesitar. Lo voy a sacar hacia allá. Así que tenemos 15, 30, 45, 60, 75, 90. Y porque necesitamos 100, vamos a tener que hacerle un truco. Vamos a utilizar el divisor. Y si utilizamos las 3 salidas, los 15, vamos a tener en total 5, 5 y 5. Acá tenemos 10 que entran y 5 que los puse una vez por lado, que nos va a utilizar o nos va a ayudar después por el siguiente cálculo. Yo creo que hay uno que necesita 20, sí, los rotores. Así que vamos a tomar esos 5 más los 20, más los 15. Y tendremos justo la cantidad que necesitamos para los rotores. Y esto para los tornillos estaría hecho. Así que aquí el divisor, creo que así lo podemos poner. Y tendría que funcionar para los 100 con el MK2 que tenemos. Le construí un poco mucho para la izquierda, pero para la derecha, pero funciona. Así que acá son de los tornillos 100 barras que van a entrar. Mucha construcción que estamos haciendo, pero se van a dar cuenta que nos va a ayudar mucho la planificación de toda la fábrica. Eso es importante. Le aconsejo de verdad de utilizar esa calculadora donde ven qué es lo que necesitan, qué es lo que tendría que utilizar como recetas. Normalmente son los estándar, pero si tienen otras recetas, por ejemplo para los tornillos, hay la posibilidad de hacer los tornillos no con las barras, sino con los lingotes directo. Así que eso se encuentran, esas recetas en los discos duros de los aviones que se cayeron al planeta. Eso también va a venir un episodio donde vamos a buscar un poco de eso, pero yo creo que hace más sentido al comienzo, donde no tenemos la energía, donde nos falta, para poder por lo menos iniciar.
creo que eso funciona y lo ponemos aquí. Para primero tener una fabricación que nos llena y después cuando nos llenó todo podremos hacer las exploraciones porque si no, no trabaja. Y si no trabaja, no tenemos los materiales. Y eso me parece que es importante de tener los materiales que produzcan, también los tiquetes necesitamos y eso solo lo logramos recibir si estamos produciendo. Y tornillos. Bueno, dijimos que 20 vamos a necesitar aquí. Así que esto lo quito. Y le hacemos una unión. Yo creo que sí, tendría que funcionar así. Y ese lo vamos a sacar yo creo con un ascensor. Para ese lado. Que necesitamos para los rotores. Entonces yo creo que es más bien lo sacamos para el otro lado. Porque son los tornillos que nos hacen falta. Este está en el borde aquí. Ese sería así como lo necesitaríamos. No. Pero tenemos estos divisores o postes. Y con esto tendría que funcionar. Exacto. Y no molesta aquí. Sí, me parece buena idea. Bueno. Y necesitaremos 100 tornillos para los rotores. Necesitamos ensamblador. Ese lo voy a hacer hacia acá. Y son 2. Los tornillos acá están puestos. 40, 80 y aquí vendría el divisor. Divisor de transporte. Y la unión de transporte. Vamos a salir hacia allá. Y hacia allá. Ahora vamos a querer el divisor y el espacio para un ascensor. Yo creo que sería esto. Y le vamos a construir alto. ¿Por cuál lado vendríamos? Yo creo que lo hacemos así. 1 y 1, 2, 3. Estos los quitamos. Entonces debes de quitarle el ascensor acá. O de bajarlo. Vamos a utilizar esos postes. Y venir aquí en el medio. Así que 1, 2. Y yo creo que tendría que funcionar así. Cuando está verde, el azul es para construir. Y el verde significa que yo estoy entrándole en una parte con
con la cinta en un sitio donde habría una colisión. Pero ellos introdujeron el soft y el hard clearing. Perfecto, yo creo que así funcionó. Ellos introdujeron el soft y el hard clearing, lo que significa que antes no fuimos capaces de poner las cintas por las máquinas y ahora se podría, por ejemplo, pasar la cinta aquí por la máquina. Me está diciendo que hay el objeto que está colidando con un edificio que tiene el hard clearing, pero lo que es bueno, antes no pudimos ponerle un muro. Por ejemplo, aquí no funcionó. Ahora sí que funciona. Claro que si lo subo aquí, vamos a tener una parte de la máquina afuera, pero no creo que es tan grave. Y 100 dijimos de acá, así que acá son 20 que van a entrar. Y le voy a quitar acá también 20, así. Eso es para mí, para que lo sepa, que ahí están los 20. Ese fue el 2 y este es el 1. Y tendremos que tener ahora casi 1, 2. No, era uno más. No el suelo, sino que salía por acá 1 y 2 y lo logramos a meter directamente. Entonces estos son nuestros rotores y eso queda perfecto. Bueno, yo creo que dejamos eso así por el momento. La próxima vez vamos a seguir con los tornillos. Ya se nos fue la energía, pero vamos a seguir con la fábrica para que tenemos todo listo. Vamos a mirar qué es lo que necesitamos por la energía. Y seguimos avanzando, explorando. Si no se suscribieron todavía al canal, suscríbanse, danle el like si les gustó. Pongan en el comentario si quieren ver algo nuevo, si quieren ver algo distinto, si quieren lo que quieren ver, me lo ponen en el comentario y yo les puedo responder. Y nos vemos a la próxima.